Hola, yo soy Wendy, estoy aquí de regreso. No había podido subir video porque había estado la situación de locos. Toda la semana pasada heló aquí en Houston, cayó nieve y me quedé sin luz ni agua en mi casa. Entonces fue una experiencia extraña, fue casi como entrar en survival mode, de estar solamente pensando pues qué es lo que iba a hacer, ¿no? Aquí toda mi casa funciona con la electricidad, mi estufa es eléctrica, pues el refrigerador, todo, entonces fue súper difícil porque no podía ni cocinar, porque pues todo es eléctrico, todo lo que tengo para cocinar, y sin luz estuvo un poco complicado. Y fue muy estresante tener que estar pensando en qué voy a cocinar para mi bebé, cómo me voy a alimentar, cómo mantenernos calientes, porque también las casas aquí, saben, en Estados Unidos están hechas de materiales súper delgaditos, entonces mi casa se enfrió súper rápido, súper rápido. Estuvimos con frío, hambre, estuvo difícil, pero estamos bien, con salud, todo está de vuelta a la normalidad, esperemos que así siga. Pero bueno, eh, en cuanto a cómo me he sentido, no he visto a mis hijos en 3 semanas, entonces mucha de mi ansiedad ahorita no está presente. De hecho, ni siquiera pensé en nada de esto durante todo este tiempo. Y esto me lleva a pensar en que sí, definitivamente es la situación con mis hijos la que me trae esta ansiedad, la que me lleva a actuar de estas formas extrañas, ¿no? Que es lo que les digo, la depresión, no querer hacer nada, no sentirme productiva, sentirme como que no vale la pena luchar o seguir. Entonces es difícil, pero sin embargo también intento darme cuenta que ha habido otras situaciones en mi vida que me han llevado a veces a sentirme así. Solo no estoy 100% segura si esta es la primera vez en que ha sido por un periodo súper prolongado de tiempo, que ya va para un año, más de un año, ya casi año y medio. Y sí, yo supongo que comenzó justo después de que me traje a mis hijos a vivir aquí conmigo y de la nada la mamá se los volvió a llevar de la noche a la mañana. Y ni siquiera de la noche a la mañana. Yo fui a dejar a los niños a la escuela y de repente la escuela me llama por teléfono para decirme que pues que ni me moleste irlos a recoger porque su mamá ya se los llevó y los desinscribió de la escuela. Entonces, y luego no me dejó verlos y, ni a mi marido por como 3 meses y no nos dejaba hablar con ellos por teléfono y fue terrible, fue una situación que de verdad me dolió muchísimo, o sea, yo a estos niños los quiero como si fueran míos y, y pues imagínense, ¿no? Que de repente te digan, no, pues ya no puedes ver a tus hijos o ya ni siquiera vengas por tus hijos a la escuela. Fue, fue fue muy doloroso y creo que eso fue hace un año, fue justamente en febrero del año pasado cuando esto pasó. Y pues obviamente se ve el cambio en la actitud de los niños también, o sea, digo, pónganse en la perspectiva de ellos, ¿no? O sea, no es la culpa de ellos, no entienden qué está pasando, no entienden por qué su mamá de repente, de que no, vámonos y ya no estén con Wendy, ¿no? O sea, ellos ya hasta me estaban diciendo mamá, y, ¿sabes? Mi relación con ella está súper bien y ahora está súper dañada por, por culpa de la mamá. Entonces yo creo que ahí fue donde comenzó y como digo, eso fue hace un año. Bueno, la situación empezó un poco antes, pero no me quiero alargar tanto. Entonces creo que esta es la vez en que ha durado más, pero creo que el trigger sí siguen siendo los niños, ¿no? Cada que vienen y que, como les decía la vez pasada, que actúan extraño, pues me hacen sentirme mal, me hacen sentirme como de que pues yo aquí ya los tenía, ya estaban bien, ¿no? Porque obviamente cuando los rescaté también tenían estas actitudes extrañas
y ya se les habían quitado, ¿no? Ya se comportaban como niños plenos, felices, normales. Y otra vez ver el retroceso duele muchísimo, muchísimo. Pero esto es lo que intento decir, de que en el pasado, como decía también antes, ya he sufrido de ansiedad, depresión o no sé exactamente qué sea, como digo, no tengo un diagnóstico, porque pues sí, siempre me pasaba que pues ya había épocas en las que no quería salir mucho con mis amigos o que simplemente quería estar como encerrada en mi mundo, en mi burbuja. Tal vez tenga que ver con que soy una persona introvertida y que a veces necesito estar conmigo misma para recargar como mi energía social y poder convivir con gente otra vez. No sé si pueda ir por ahí, pero pues sí, esta última vez sí me ha afectado mucho, pero ahora ya me estoy preguntando otra vez si en realidad es ansiedad generalizada, como el desorden de ansiedad, o si simplemente es ansiedad natural, obviamente como respuesta a esta situación tan estresante, porque pues obviamente la situación por la que estoy pasando no es tan común. Hay muchas otras madrastras allá afuera, obviamente, pero pues muy pocas que realmente tienen que encargarse de sus hijos o que quieren encargarse, ¿no?, de sus hijastros. Muchas veces es simplemente, pues al inicio yo era como cualquier otra madrastra, ¿no? De que nada más veía a mis hijos cuando tenían que venir de visita, cada 2 fines de semana, tal vez en las vacaciones se quedaban aquí y ya. Pero pues les digo, yo quise hacer más por mis niños porque pues vi que la situación en su hogar no era buena para ellos y pues al inicio todo estaba saliendo bien, pero pues sí, la mamá no dejó que la situación siguiera por el buen camino y se tuvo que haber metido. Entonces, pues obviamente esto no es culpa de los niños, ¿no? Pues esa fue mi decisión de querer hacer más. Nadie me lo pidió, yo tomé la decisión de hacerlo. Y pues digo, aquí están las consecuencias. Sin embargo, pues haciendo investigación acerca de lo que es la ansiedad, la depresión, enfermedades mentales, te das cuenta que al menos 20%, y bueno, esta es la información que retiene, que el 20% de los adultos sufren de algún tipo de enfermedad mental. Y a lo que quiero llegar es, esta es la información que tienen, esta es la información que ellos han diagnosticado. Y pues me pregunto, ¿cuánta gente hay allá afuera como yo que jamás han ido con un psicólogo para tener un diagnóstico? Simplemente porque o no nos animamos por estigma hacia las enfermedades mentales o por dinero. Creo que esa es la principal razón. He conocido a muchísimas personas que sí les gustaría poder visitar a un psicólogo, visitar a un doctor, pero la situación económica está difícil. Esa es totalmente mi situación. Incluso a mí me gustaría llevar a mis hijos con un psicólogo porque sé que hay muchas cosas que obviamente nunca van a hablar conmigo o con sus padres, porque pues así somos, ¿no? O sea, digo, piénsenlo desde ustedes mismos. A veces no nos animamos a hablar con nuestros papás porque hay temas que no queremos compartir con ellos. Entonces yo entiendo si ellos no pueden o quieren abrirse conmigo o con su papá. Sin embargo, creo que es muy importante que aprendan desde que ahorita que están chiquitos a entender sus sentimientos y sus pensamientos pues para que a la larga no vayan a sufrir de algo así, depresión, ansiedad, que incluso yo siento que ya lo sufren a su temprana edad. Y es muy estresante. A mí me encantaría poder tener terapeutas para todos nosotros. Sin embargo, es difícil y por ello me parece muy importante hablarlo
No sé si tenga que ver que en estas 2 semanas, digo, la semana pasada, como dije, en realidad estuve como en survival mode, nada más, disculpen, pensando pues cómo mantenernos calientitos y qué comer. Eso fue todo. Y ya esta semana que regresamos a la normalidad, pues no he estado tan ansiosa, pero pues he estado ocupada con otras cosas. Regresé a hacer videos con Josué para nuestro canal de Josué el Guanaco y tengo varios proyectos en puerta, me he estado manteniendo ocupada y trabajando duro. Entonces no sé qué es lo que tenga que ver, no sé si tenga que ver con todas estas acciones que estoy haciendo positivas, no como hablarlo. Siento que hablarlo en voz alta aunque sea con la cámara, me está ayudando a poner mis ideas en orden. Siento que el estar trabajando en proyectos personales también me está ayudando. Sin embargo, no sé hasta qué punto son solamente tal vez distracciones y que la ansiedad va a llegar a golpearme de lleno en la cara en cualquier momento. O no sé hasta qué punto es, como dije, simplemente ya he identificado el trigger y que como he estado alejado de ese trigger, no me he sentido ansiosa. No sé, seguiremos informando. y, y sí, como les decía, aquí estoy viendo la información acerca de cuántas personas sufren de enfermedades mentales. Es el 20% de los adultos. Eso es muchísima gente. Y creo que también tenemos que tener eso en cuenta. Que tenemos que estar conscientes que no solamente nosotros pasamos por estas situaciones, puede ser que todos a cierta medida sintamos algunos de los síntomas o suframos algunos de los síntomas de alguna de estas enfermedades mentales, ya sea ansiedad, depresión, pues muchas otras cosas que hay allá afuera. Y simplemente es pues cómo sabemos confrontarlo y pues es importante que lo tengamos en mente para que también podamos entender a otros, a sus acciones y no culpemos nada más a los demás sin saber, sin detenernos a pensar qué es lo que la otra persona está sufriendo. La empatía es muy importante. Aquí dice que solamente 1 de cada 5 personas buscan ayuda. Y eso es justamente lo que les decía. No creo que las otras 4 personas que no buscan ayuda sea nada más porque no quieren. Yo supondría que también tiene mucho que ver, como dije, con el dinero. Además de que también es importante que si eres un doctor o un psicólogo, pues que estés consciente que a veces si alguien se te acerca es muy importante la forma en que le contestas, porque puede que sea el único contacto que esa persona ha tenido con un especialista como tú. Y digo este ejemplo porque yo he ido 3 veces con 3 psicólogos diferentes, solamente a una sesión con cada uno de ellos. Las 2 primeras veces fueron psicólogos de la escuela, en la universidad. En la universidad, primero empecé a estudiar en la Universidad del TEC de Monterrey, en Campus Saltillo. Y no recuerdo exactamente qué estaba sucediendo en mi vida, solamente sé que yo estaba consciente que no estaba bien, que estaba triste, que no me daban ganas de hacer cosas que en el pasado me motivaban. Generalmente tienen que ver con la escritura o con la creación de arte. Como les digo, soy artista y me importa mucho. Bueno, es muy importante para mí, siento que me ayuda a liberar mi alma el pintar, el escribir, el grabar videos, lo que sea artístico me ayuda muchísimo. Entonces fui a ver a ese psicólogo en la escuela. Bueno, era psicóloga, creo. Ya ni siquiera me acuerdo bien. Sí, era una psicóloga.
Fui, llegué y le comenté, vio mis calificaciones y me preguntó de que, bueno, ¿y qué razón tienes para estar deprimida? Así como de que te va súper bien en la escuela. Y no supe esa vez qué decirle. Recuerdo haber pensado como, bueno, la escuela no es todo en la vida o mis calificaciones. Siempre he tenido buenas calificaciones, pero eso no quiere decir que esté aprovechando la escuela al 100, ¿no? Solamente quiere decir que sé cómo seguir las reglas de los profesores para obtener las calificaciones que quiero. Y, ¿saben? Me decepcionó mucho y luego me dejó de tarea escribir en una hoja como la hora, el día en que me sintiera triste o mal y escribir qué es lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces pues ya no empecé a hacer mi listita. Y cuando volví a ir a verla, la segunda sesión, ni siquiera me pidió que sacara la lista, así como que nada más me siguió sacando plática de otras cosas. Entonces sentí que en realidad no estaba yendo a ningún lado. De hecho, la segunda sesión sentí que ni siquiera se acordaba de mí de la primera vez porque me llegó a preguntar muchas cosas. Y digo, no la culpo al 100, digo, es una escuela grande. No me imagino cuántos alumnos han de irla a visitar. Sin embargo, la falta de atención y de interés de su parte se sintió muy grande y nunca volví a ir. Y de hecho recuerdo que cuando falté para la tercera sesión y que ni siquiera me mandó un correo, un mensaje, no me buscó o algo, sí, recuerdo haber sentido decepción porque sí pensé de que, bueno, ¿y qué tal que si, gracias a Dios no era el caso, pero qué tal que si hubiera sido una persona suicida? ¿No? ¿Qué tal que si era una persona que estaba pensando en terminar con su vida y estaba buscando una línea de ayuda? Y sentí que me falló muchísimo y en ese momento yo perdí toda la fe en los psicólogos. Sin embargo, volví a tratar cuando me mudé a Guadalajara y seguí estudiando la universidad ahí, también en el TEC de Monterrey, pero ahora en Campus Guadalajara. Y también ahí fui a ver al psicólogo de la escuela y ese estuvo aún peor. Y yo supongo que tiene que ver con que obviamente ese campus es como 3 veces más grande que el campus Saltillo. Entonces supongo que la cantidad de alumnos que van a ver a ese psicólogo son 3 veces más grande. Y sí, o sea, sentí que en realidad no me sentí escuchada, no sentí que la sesión fuera para mí, sentí que era nada más como una sesión estándar que crearon para atender a todos y ya. Y también lo mismo, la misma historia, ¿no? Agendé la siguiente cita para como una semana después y nunca fui y lo mismo pasó, ¿no? O sea, ni siquiera un seguimiento. Yo esperaba por lo menos un correo electrónico, ¿no? Por parte de la institución de que, oye, tenías una cita programada con el psicólogo de la escuela, todo bien, ¿qué onda? Y digo, tampoco quiero que vayan y te saquen del salón y de que, órale, vas con el psicólogo porque ya tenías cita y faltaste. O sea, tampoco, pero digo, una checadita, ¿no? Cuando nos acercamos a un psicólogo, quiere decir que ya pasamos por todo ese proceso de tragarnos el miedo y el orgullo, supongo, en algunos casos, ¿no? En mi caso sí tiene que ver mucho el orgullo, como les digo, yo sí tenía el tabú de que las enfermedades mentales quiere decir que eres un débil mental y ya llegué a la conclusión y al entendimiento de que no es así, es algo normal por lo que todos pasamos y simplemente la diferencia es cómo aprendemos a vivir con ello. No, hay muchísimas personas que tienen otro tipo de condiciones y no hay forma. Generalmente los medicamentos te ayudan a combatir los síntomas, pero no hay forma de combatir las enfermedades en sí.
Obviamente hay algunas que sí, pero me refiero a las crónicas o enfermedades mentales, muchas veces solamente se atienden los síntomas, entonces tenemos que aprender a vivir con ello. La tercera vez que vio... Creo que está en mi cuarto. Oh, yeah. En nuestro. In Mommy's room? I turn on your room. I can't. I know your room on, Mom. I'm coming. Okay, just give me a second. What are you doing? A video. What you do? I'm almost done. I will come. Okay, just. La tercera vez que fui a un psicólogo fue con un amigo mío, de hecho, bueno, creo que él es de Monclova, pero está viviendo en Saltillo, no sé, he's all over the place. Pero qué buen psicólogo, fue la primera vez que me sentí realmente escuchada y que sentí que fue una sesión que sirvió muchísimo. Yo de hecho no lo contacté para hablar de mí, lo contacté para hablar de mi hijo mayor y de algunas de sus actitudes, y solamente quería yo como entender, ¿no? Qué es lo que mi hijo estaba sintiendo, cómo tratarlo, cómo hablar con él, cómo ayudarlo. Y sin embargo, él se dio cuenta, ¿no? Él se dio cuenta inmediatamente que yo estaba poniendo toda mi atención sobre los problemas de mi hijo, y pues sí, él como que intentaba hacerme preguntas para centrarse en mí, ¿no? De que, a ver, pues ¿por qué lo quieres ayudar? O ¿por qué sientes que es tan importante? O, ¿sabes? Y llegué a la conclusión en que yo le dije, bueno, pues es que no me quiero enojar con ellos, porque me enojo y ya valió, todo el día estoy enojada. Y recuerdo que me dijo, entonces es tu culpa, me dijo, tú tienes que aprender a enojar. ¿Sabes? O sea, dijo, enojarse es normal, todo el mundo se enoja. Sin embargo, es saber cómo enojarse. Y ese fue un 20 muy grande que me cayó. Fue una sesión de 1 hora simplemente, y 40 minutos de la hora hablé de mi hijo, y en 20 minutos él me abrió los ojos, básicamente, de dónde estaba yo centrando mi atención, y como darme cuenta de las razones de por qué, y después de ver cómo estoy reaccionando ante eso, pues realizar o darme cuenta si estoy haciendo las cosas correctamente o no. Fue una sesión muy buena, me dio esperanza en los psicólogos una vez más, el haber hablado con él. Ay, porque me salté otra vez. Hace 2 años estaba trabajando en una oficina también, y también me sentía, no sé, también depresiva. Entonces contacté a un psicólogo de esos en línea, y la verdad también sentí que no funcionó. Y con ese sí tuve varias sesiones y platiqué con él. Bueno, me escribí mucho. Y sí, no, también sentí lo mismo que les digo con mi escuela, que sentía que era como una sesión ya premeditada por ellos, y que es una forma en la que ellos llevan sus sesiones con todos sus pacientes. Entonces no digo que no funcione, sino que supongo que toma más tiempo para que el psicólogo realmente te llegue a conocer, porque pues como es una manera estándar de la forma en que tratan a todos, pues no se centran en ti, se centran en, pues sí, en la situación, ¿no? Supongo. Entonces, las otras veces no me gustó, solamente con este otro psicólogo que le digo, el último con el que platiqué, sí fue muy bueno. Entonces yo espero que si alguna vez te animas a hablar con alguien, te toque una buena sesión o una buena experiencia, y si no, no pierdas la fe. Sí hay buenos psicólogos allá afuera, y también obviamente depende, ¿no? O sea, puede ser que un psicólogo sea buenísimo para una persona, pero para otra no. Todo depende. Entonces simplemente no hay que perder la fe, hay que trabajar duro
para seguir viviendo bien, incluso con cualquier enfermedad que tengamos, ya sea física o mental. Y pues ya, eso es lo que quería compartir hoy, que hay muchísima gente allá afuera, al menos se sabe que el 20% de los adultos, para mí ese es un número muy grande, entonces les mando un abrazo a todos, aquí seguimos juntos luchando y es todo. Bye.